Saludos, hermanos y hermanas. Mi nombre es Aaron Domínguez. Mi mensaje de hoy fue inspirado por una conversación que tuve en diciembre de 2002, una semana antes de comenzar a estudiar en Cincinnati, Ohio, en el Centro Bíblico Embajador, con la Iglesia de Dios Unida. En esa discusión, un ministro y su esposa jubilada hace mucho tiempo estaban en un restaurante con otras 18 personas. Y su esposa se inclinó y me preguntó acerca de asistir a Ambassador. Luego me preguntó si había considerado a los 24 ancianos del capítulo 4 en Apocalipsis. Le expliqué que no había leído el pasaje durante unos meses y su consejo fue considerar que desde el capítulo 4 en adelante era una visita previa del futuro después de la primera resurrección. Eso fue así más de 20 años y justo este año, hace 2 meses pasado, en 2023, me encontré con un pasaje muy fascinante en mis estudios de coronas y en el Nuevo Testamento que espero compartir ahora. Las palabras para corona en griego son Stefano y diadema. El nombre Esteban en la Biblia significa corona. Su nombre es sinónimo de mártir. Cuando Jesucristo regresa en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 12, Él está usando muchas coronas de diadema porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa palabra corona es diadema en griego, significa gobierno y autoridad, sobre todo lo que solo Dios tiene. Comencemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Por favor, acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Por lo tanto, escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que sucederán después de esto. Jesucristo es platicando con Juan. ¿Ok? Jesús, nuestro Salvador, le está diciendo a Juan que escriba lo que ha apreciado en los versículos 1 al 18 y las cosas que son, que serían los dos capítulos siguientes en Apocalipsis 2 y 3, que incluye las iglesias existentes en el momento en que Juan escribió la carta y de las épocas que nosotros saben existen hasta el regreso de Jesucristo. Pero el enfoque de la esposa del ministro en 2002, 20 años pasado, que ella compartió conmigo, pero yo era demasiado joven para entender hace 20 años. Son las palabras griegas metatauta, que se traducen al español después de estas cosas. Mira en la pantalla. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. En la pantalla. Veamos el uso de estas palabras metatauta en griego. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas, mira, metatauta, vi y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí es como la de una trompeta hablando conmigo diciendo, sube aquí
y de mostrarle lo que conviene suceder después de estas cosas. Meta, tauta. Otra vez, estas dos palabras son las mismas que Jesucristo describió a Juan en el capítulo 1, versículo 19. ¿Recuerda? Este es un anuncio profético del futuro que Dios está revelando a su discípulo y a nosotros. Noten Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 4. Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 al 4. De inmediato estuve en el Espíritu y vi un trono de pie en el cielo, con alguien sentado en él. El único sentado allí parecía jaspe y coronilla y un arco iris que brillaba como una esmeralda rodeaba el trono. Alrededor del trono había otros 24 tronos. Y en estos tronos se sentaron 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas, Stefano, doradas en la cabeza. ¿Recuerdas? Coronas aquí es Stefano, sinónimo de mártir. El sábado pasado, nuestro pastor, señor García, explicó sobre el significado del sacerdocio de Melquisedec y Arónico en relación con el libro de Hebreos y Levítico, y cómo nuestro sumo sacerdote no está conformado con manos humanas. Jesucristo, que es el sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec, nos ha llamado a salir de este mundo ahora. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. También vosotros como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y versículo 9, mismo capítulo. Pero vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo para posesión de Dios, para proclamar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, tú y yo, en la iglesia de Dios oramos y ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Cuando hablamos con nuestra familia, trabajamos en nuestros trabajos, visitamos el mercado, conducimos por la carretera, debemos reflejar a luz de Dios que está en nosotros. Sabemos en el Evangelio Juan, capítulo 3, versículo 13, que solo Cristo Jesús ascendió al cielo, porque Él es el único que descendió del cielo. Cuando morimos, todos dormimos esperando la resurrección. El uso de las palabras meta, tauta, es una vista previa de lo que vendrá después de Jesucristo regrese y seamos testigos del cumplimiento de todas las cosas, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Todos nosotros, aquí, en el día de reposo, somos llamados por Dios. La semana pasada, durante el estudio bíblico, aprendimos que la palabra Levítico en español es Vayikra en hebreo. Vayikra significa llamado en español, por lo que los levitas físicos nacieron en sus posiciones como siervos del Dios de Israel
en el sacerdocio arónico. Pero todos estamos de acuerdo en que la semana pasada, cuando el señor García leyó Hebreos capítulo 4, versículo 17. Hebreos capítulo 4, versículo 17. Acerquémonos entonces al trono de la gracia con confianza, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Esto lo hacemos ahora mismo en nuestras oraciones. Oramos directamente en el lugar santísimo a Dios al Padre, porque el abogado que nos defiende ante al Padre, nuestro hermano mayor Jesucristo, murió para que sucediera. Citando de 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Vaya a Apocalipsis, capítulo 4, conmigo, por favor. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4 y 10. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sobre los tronos vi a 24 ancianos sentados, vestidos con ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Stefano, en griego, que significa de mártir. Y versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, Stefano, delante del trono. Los 24 ancianos que se quitan sus coronas, Stefano, y las arrojan a los pies de Dios Todopoderoso. ¿Quiénes son? Miren la pantalla. Esa es la fiesta de tabernáculos. Esa tuyos en nosotros es nosotros, la familia de Dios. ¿Quiénes son? Ellos somos nosotros. Recuerde las palabras metatauta. El futuro es donde estos ancianos en la presencia de Dios están representados. ¿Conoce que el tabernáculo o templo físico es representativo de lo espiritual? La semana pasada, recuerde, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 a 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno contamina el templo de Dios, Dios destruirá, porque el templo de Dios es santo, el cual eres tú. Oh, también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios, y que no sois vosotros míos? La Biblia testifica que la iglesia de Dios es representativa como el templo espiritual. En este momento, en nuestros cuerpos, los levitas de los hijos de Jacob eran físicos, tenían mucho que estaba reservado para que sirvieran en la presencia de Dios. No nacemos levitas, pero cuando Dios nos da su espíritu, se nos permiten comenzar una relación de amor y entendimiento para convertirnos en un sacrificio vivo, santo, distintivo y ser reflejo de Dios el Padre y el Hijo. Vayan conmigo a 1 Crónicas. 1 Crónicas, capítulo 24, por favor.
Primer Crónicas, capítulo 24, versículo 19. Leeremos que el número 24 es la asignación levita del servicio en el tabernáculo y templo de Dios. Es literal. En 1 Crónicas 24, versículo 19. Este era el horario de ellos en su servicio para entrar en la casa del Eterno, de acuerdo con su procedimiento establecido bajo Aarón su padre, como el Eterno Dios de Israel le había mandado. El número 24 no es ambiguo. Mira a verso 18. Claro, 24 asignaciones. Dios usa la Biblia para explicarse. Meta, tauta. Después las cosas. En Apocalipsis capítulo 4, el número 24 representado en el templo sagrado celestial que el apóstol Juan registra para nosotros es después de la resurrección. Esos ancianos en el cielo son sacerdotes de Dios que llevan coronas de martirio, sí, es decir, tú y yo. Si usted escuchando a mí tiene 5 años o 85 años de edad, nos anima que nuestro Dios haya declarado el fin desde el principio y el principio desde el final. Si necesitas más confirmación de los sacerdotes, mire Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. 8:16, discúlpame. Y me llevó al patio interior de la casa de Eterno. ¿Recuerdas? ¿Quién permitan a entrar de casa de Eterno? Es levitas. Ajá. Permíteme repetir. Y me llevó al patio interior de la casa del Eterno y he aquí a la puerta del templo de Eterno. Entre el pórtico y el altar había 25 hombres de espaldas al templo del Eterno, y sus rostros hacia el este, y adoraron al sol hacia el este. Los 25 hombres dentro del templo están adorando al sol. Estos hombres no pueden entrar a la casa de Dios a menos que estén sirviendo como levitas. Los 24 son los levitas y el más uno es el sumo sacerdote. Están cometiendo abominaciones y Dios destruye el templo por los babilonios. En conclusión, hermanos y hermanas, vaya a Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 5. Todo de traducción de esta Biblia es del Viejo Reino de Santiago 2000. Así es la Biblia. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 5. Después de esto oí un sonido como el rugido de gran multitud en el cielo, gritando: Aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha juzgado al gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la sangre de sus siervos que fue derramada por su mano. Y una segunda vez gritaron: Aleluya. Su humo se eleva por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 criaturas vivientes cayeron y adoran
a Dios que está sentado en el trono diciendo, amén, aleluya. Entonces una voz vino del trono diciendo, alabado sea nuestro Dios a todos los que le sirven y a los que le teman, pequeños y grandes por igual. Todos los que adoramos a Dios, el Padre, el Creador, el Dios de Israel, estaremos en esa multitud. El apóstol Pablo escribió, y todo hombre que se esfuerza por dominio propio es templado en todas las cosas. Ahora lo hacen para obtener una corona Stephanon corruptible, pero somos incorruptibles. Esa conversación que tuve hace 20 años ahora tiene sentido. Somos llamados a salir de este mundo, la eclesía de Dios, para estudiar, ayunar y orar. Hermanos y hermanas, animémonos unos a otros porque nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro Dios y recibir nuestra recompensa. Shabbat Shalom a todos.